en su libro del Rafael Cali Mayor, parece que un comentario y listo. Pero en cambio en el Garber está un poco más desarrollado cómo se hace el cálculo de la distancia de rebase, entonces es mucho mejor y eso es lo que quiero que complemente. En el manual de carreteras, por ejemplo, si buscamos la distancia de rebase, no está muy claro, no es muy bueno, pero pueden buscar a través de la plataforma de la ABC ahí, ver qué manual de carreteras, y de ahí pueden sacar y buscar distancias de visibilidad de parada, distancias de rebase, etc. Entonces, la idea es que no necesito que vean todos los libros, sino que agarremos los dos, Garber y Rafael Cali Mayor, y en base a eso estudiar y con lo que hablamos, o sea, lo que explicamos en clase. Con esas tres cosas pueden ir desenvolviéndose. Si no pueden, no pueden. Hasta incluso yo a veces puedo hacérselos el examen, o sea, no el examen, sino una pregunta, desarrollárselos y explicarles, ¿no? Pero eso, llegado el momento, porque si no, las prácticas valen, tienen un valor, no me acuerdo cuánto. Entonces, cada práctica, si ustedes hacen todo lo que corresponde, van a tener un valor. Y no me tienen que entregar tarde, por si acaso. Si me entregan fuera de la hora y del día designado, entonces va a valer cero, ¿ya? Porque a algunos les gusta entregar después de 2 días, después de una semana, entonces no vale nada, ¿ya? Por si acaso, ya he ido aprendiendo que antes les aceptaba que me entreguen un día atrasado, decía, bueno, que valga un puntito, 2 puntitos, pero ahora ya no. O sea, si me entregan tarde, cero, ¿no? O sea, siempre tienen que entregarme dentro del plazo. Y traten de hacer todos los ejercicios, porque yo califico y veo todos los ejercicios normalmente veo, si les he dado 30 ejercicios, los 30 deberían estar. Y si les pesco que unos 3 ejercicios no han hecho, entonces de la nota que se les dé a cada práctica les voy a bajar, ¿no? Porque no han hecho completo. Tienen que preguntar entre sus compañeros, tratar de ver cómo pueden resolver y no se queden así nomás, ¿ya? Por favor. Eso, ¿no? Bueno, ¿algo más querían consultarme? ¿No? Bueno, vamos a entonces presentar las diapositivas, vamos a continuar, ¿ya? Gracias, estoy queriendo salir. Presentar. Listo. Entonces, no sé, tal vez he comentado de esto, pero vamos a repasar un poquito el conductor, el segundo elemento del tránsito. Hemos dicho que el conductor es el elemento más importante de los 4, ¿no? O sea, entre el peatón, conductor, vehículo y la vía. Esos 4 son elementos que tenemos que analizar de cada uno, ¿no? O sea, de cada uno. Por ejemplo, hemos analizado del peatón. Hemos dicho que el peatón no solo es víctima, sino es causante de accidentes. Pero el peatón tiene que ir por la acera, ¿no? O sea, tiene que tener educación vial, cruzar en las intersecciones, en los lugares, en las áreas de paso peatonal. Puede que no haya demarcación de paso peatonal, pero uno cuando sabe de educación vial dice, bueno, tengo que ir a la esquina y en la esquina voy a cruzar. Entonces, ese es un margen de seguridad que se está dando el peatón para poder cruzar y no tener un accidente, ¿no? Entonces, el segundo elemento, hemos dicho ahora, el conductor. Y el conductor es el elemento más importante de toditos. La vía puede tener algunas deficiencias, el vehículo puede estar un poco mal, no tiene muy buenos frenos, etcétera, pero el más crítico es el conductor. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. O sea, si quiere el conductor atropellar o estrellarse contra alguien, se estrella, ¿no? Entonces, por eso es que es de los 4 el más importante. Ahora, eso es como opinión general que estamos comentando, una opinión general. Pero, digamos, para ser conductor, ¿qué es lo
que tenemos que tener para poder ser conductor, tiene que tener visión para ser conductor. Si no tienes visión, o sea, no ves, no puedes ser conductor. Puedes no tener pies, puedes no tener manos, pero hay maneras de poder conducir un vehículo sin tener pies y manos. Pero no puedes conducir un vehículo cuando no tienes visión, o sea, no ves. O sea, por eso es que dentro de los exámenes que toman para ser conductor es la visión, o sea, que tengas visión, ¿no? Entonces, hemos reiterado que el elemento más importante del tránsito es el conductor. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío o decisión, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bueno, a ver, un poquito avanzaremos esto para ir viendo. Bueno, a ver, aquí estoy queriendo ver. Pero esperen un ratito, voy a avanzar, pero es que se me ha movido aquí. Estamos tratando de ver cuáles son las características de la visión de la vista o de un conductor, la visión. Entonces, primero tenemos que definir algunos conceptos, por ejemplo, la visión periférica. La visión periférica se refiere a que, a ver, vamos a salir de aquí un ratito para mostrarles. Por ejemplo, en mi caso, la visión periférica, yo estoy así en una posición y quiero ver los costados, a los lados, sin moverme. Entonces, ¿cuántos grados puedo ver? O sea, puedo ver de 120 hasta 160 más o menos, 160 grados. No puedo ver 180, salvo que me dé la vuelta así y me dé la vuelta al otro lado, pero si yo estoy viendo al frente y quiero saber hasta dónde puedo abarcar ver, entonces no ves completamente. Aquí quiere entrar un Denver Pérez. Mañana, el sábado no lo vamos a ver, ¿no? A ver, queriendo entrar a esta hora. Entonces, ¿me han entendido? Ese se llama la visión periférica. O sea, querer visualizar a los costados. No, tendrías que ser un fenómeno si quieres ver a 180 grados. No, normalmente ves de 120 a 160 grados. No abarcas más, ¿ya? Esa es la visión periférica. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, entonces aquí tenemos visión periférica. Fíjense, de 120 a 160 grados y estás parado, estás detenido. Entonces tienes eso, ¿qué dice? De 120 grados a 160 grados en situación estática. Tú estás parado, entonces puedes abarcar esa visión periférica. Eso se denomina así, ¿no? Visión periférica. No es importante que aprendas de memoria estas cosas, no, solamente es conocimiento general. Si estás yendo en un carro a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, la visión periférica se va reduciendo, no queda 160, queda 100 grados aproximadamente. Y si vas a 100 kilómetros por hora conduciendo un vehículo, tu visión periférica se reduce a 40 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es la idea de la visión periférica. Es un concepto teórico, ¿no? Otro concepto teórico para las características de la visión es la atención visual. La atención visual. O sea, cuando tú estás conduciendo a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, tu atención visual puede ser como máximo, hasta 150 metros. O sea, quiero decir que hasta 150 metros puedes visualizar si hay un detalle significativo, no una hormiga, porque a 150 metros querer ver una hormiga ni a 1 metro vas a ver, ¿no? Entonces, la atención visual puede abarcar, cuando estás yendo a 30 kilómetros por hora, hasta 150 metros. Ese sería el máximo. Normalmente manejamos pues, a 30 kilómetros y nuestra visión
de atención visual es pues 50 metros, 30 metros, no va a ser más, pero podríamos llegar como máximo hasta 150 metros. Es lo que está queriendo decirnos. Y si estoy yendo a 80 kilómetros por hora, la atención visual tiene que incrementarse, tenemos que tomar mayor distancia. O sea, puede ser hasta 450 como máximo. Por ejemplo, los corredores de Fórmula 1, cuando están su atención visual, está viendo hacia más, está yendo a 300, 250 kilómetros por hora, entonces su atención visual es pues 500 metros, 600 metros, 800 metros, tratan de saber, pero aunque de memoria ya saben el recorrido, ¿no? Porque en la pista ejercitan en esas pistas antes de correr, entonces saben dónde va a haber una curva, dónde va a haber otra curva, etcétera. Entonces, pero la idea es la atención visual, ¿qué significa? Es hasta lo que un conductor puede tratar de ver como máximo a una velocidad baja, 150 metros. A una velocidad más alta, la atención visual tiene que ser mayor porque tienes que ir viendo dónde va a ir cambiando la curva, etcétera. Por eso es que en ese sentido se está explicando la atención visual. Otra característica de la vista o del ojo, si quieren, o sea, de la vista más que todo, es la percepción del espacio. O sea, el conductor tiene que tener idea de la percepción del espacio. ¿En qué sentido? Cuando tú quieres estacionar tu vehículo y está parqueados dos vehículos ahí y tienes un vacío, un huequito para poder entrar, tienes que captar y decir, bueno, ¿puede entrar mi vehículo? No, es percepción del espacio. Esa es la idea de percibir. El conductor tiene que tener idea de percibir el espacio. O sea, hacia adelante también. O sea, si estás yendo a una velocidad de 80 kilómetros, no te vas a pegar al lado del vehículo que está adelante tuyo, porque si frena el de adelante, casi seguro que tú también te vas a chocar. Entonces, tienes que tener una distancia de seguridad. Eso es, el ser humano percibe el espacio, percibe, ¿no? O sea, unos más que otros. Entonces, si yo tengo un pequeño cajón para estacionar, más o menos tengo que decir, aquí entra mi carro. Entonces, esa es la percepción del espacio. Otra característica de la visión del conductor es que tienes problemas cuando te encandilan, visión en condiciones de encandilamiento. O sea, muchas veces uno cuando está yendo en las carreteras vas a cruzarte con un camión, que el camión tiene con luz alta. O sea, tú cuando estás así, ¿qué haces? Tratas de ubicarte en tu carril y pasas, ¿no? O sea, son bastante abusivos que te ponen luz alta y te encandilan. Entonces tienes que tener control de esas condiciones de encandilamiento. O sea, hay que saber, ¿no? O sea, o si no, disminuir velocidad para que no te accidentes, ¿no? Cuando hay este encandilamiento. Tenemos problemas de la sensibilidad visual a la luz, o sea, de entrar a un sector de un túnel, por ejemplo. Tú estás de día y entras a un túnel a la oscuridad. La pupila tiene que irse dilatando para poder ver en la oscuridad. Entonces, en el ser humano tardas bastante en ese cambio del sol a la oscuridad. En cambio, hay animales, como dicen que es el gato, que ese rato su pupila se dilata y se acostumbra rápidamente, ya sea en la oscuridad o en la luz, ¿no? O sea, eso es una característica también de la visión del conductor. Y aquí, por ejemplo, se comenta de la altura del ojo respecto a la superficie. Esto es una característica que nos sirve en el sentido de que si yo voy a poner una señal vertical en las carreteras, yo puedo poner a la altura del ojo, o sea, desde el piso o de la calzada, si quieres, desde el piso hasta la altura, hasta tu ojo, si estás en un auto, más o menos la altura es 1,14 metros, esa es la altura. Entonces quiere decir que si tú estás en una carretera, a partir de 1,14 metros puedes poner hacia arriba una señal vertical que no te va a afectar mucho. O sea, por eso es que dice la altura del ojo respecto a la superficie. O sea, a partir de 1,14 puedes colocar en las carreteras. Ahora,
el conductor de un camión, por ejemplo, es más alto, ¿no? No va a estar a 1,14, va a estar cerca a 2 metros, 2,20, no sé. De ahí visualiza la señal sin mayor problema. Entonces, lo que con esta altura del ojo es la mínima que necesitamos. No podemos poner menos de 1,14. O sea, hacia arriba tiene que ser. Y en la ciudad, por ejemplo, los letreros o las señales verticales normalmente se colocan en las aceras. Entonces, si una acera es angosta, no puedo poner a una altura de 1,20, 1,30. Tengo que poner arriba de 2 metros. 2,20, en Estados Unidos 2,40 el mínimo, porque en los Estados Unidos la gente es más alta, entonces puede pasar por debajo de la señal vertical, por eso es que tiene más altura, ¿no? O sea, a eso se refiere un poco esto, a la altura del ojo respecto a las superficies, una cosa que indirectamente les estoy indicando que nos sirve para definir a partir de dónde en el campo, o sea, en las carreteras rurales, en el campo, podemos poner esa señal vertical. A partir de la altura del ojo respecto a la superficie, que normalmente en un auto, si uno se empieza a medir, es 1,15, 1,14, por ahí más o menos la altura. ¿Ya? Entonces, si tú ves una señal y a partir de 1,14 hacia arriba, está bien esa señal en el campo, porque no en el talud de las carreteras no va a pasar por ahí las personas, ¿no? O sea, generalmente por eso está a una altura menor, Pero en las ciudades no es así, ¿no? Porque si yo pongo a 1,14, no van a poder pasar los peatones por la acera que además de ser angosta, nos va a afectar, ¿no? En ese sentido es que estamos comentando, ¿ya? Bueno, entonces volvemos aquí. Tenemos otras, digamos, la visión de los colores, por ejemplo, la visión de los colores. ¿A qué se refiere esta característica de la visión del ojo, del conductor, más que todo, ¿no? En que la gran población del mundo sabe diferenciar entre el rojo, amarillo y verde, que son los colores que se usan para los semáforos. Pero hay alguna enfermedad que dicen que es el daltonismo, que confunden entre el rojo y el verde. Entonces hay gente que confunde. Entonces, para los daltónicos, la forma de poner un semáforo te está indicando que la luz de arriba, la superior, va a ser el rojo y la de abajo va a ser el verde. Entonces, en esa posición se colocan los semáforos para resolver el problema de no poder ver bien la diferencia de colores. Entonces, otra característica de la visión del conductor. Son visiones, o mejor dicho, características, ¿ya? Son características. Bueno, la visión del conductor. Entonces, esto hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Ya hemos comentado de la visión del conductor, pero vamos a ir a querer investigar un poco más al conductor. Entonces, el conductor existe unos factores que influyen en el tiempo de reacción del conductor. O sea, resulta que un conductor cuando está cansado, fatigado, tarda más en reaccionar. O sea, el tiempo de reaccionar para frenar, por ejemplo. O sea, cuando estás con fatiga, tiendes a ser un poquito más lento. O sea, el tiempo tarda algo más. Cuando tú tienes enfermedades o deficiencias físicas, es otro factor que influye en el tiempo de reacción. O sea, cuando tú estás enfermo, ¿sí? Tienes un tiempo de reacción más lenta. O sea, es por enfermedad, digamos, o deficiencias físicas. Otro factor que afecta mucho al tiempo de reacción de un conductor, estamos queriendo empezar a aprender qué se entiende por tiempo de reacción, ¿no? El alcohol y las drogas. O sea, un conductor que está con drogas o que está borracho, ebrio, ¿qué es lo que pasa? El conductor dice, guau, yo manejo mejor borrachito, pero no es cierto. Cuando estás con alcohol o con drogas es más lento tu reacción, o sea, tardas más. Entonces, porque estás pidiendo permiso a tu pie para frenar, por ejemplo. Entonces, cuando estás ebrio, y eso uno cree que no, que estás bien, que lo manejas mejor, que sano, pero no es así.
es un factor que afecta al tiempo de reacción. Fíjense, factores que influyen en el tiempo de reacción. Su estado emocional es otro, o sea, cuando uno está deprimido, etcétera, es un factor que te afecta al tiempo de reacción, para frenar más que todo, para poder frenar, es tiempo de reacción, a eso se refiere. En algunos conductores, el clima, o sea, cuando hace mucha calor, bastante temperatura, etcétera, entonces hay gente que se fatiga, se cansa, entonces el tiempo de reacción es mayor. Entonces, un factor que influye también al tiempo de reacción es el clima, ¿no? La época del año igual. Hay épocas donde estás feliz, carnavales, etcétera, otras épocas estás medio triste. Entonces, influye la época del año en el tiempo de reacción. Tenemos las condiciones del tiempo, o sea, cuando llueve, cuando está haciendo tempestades, a veces el conductor tarda más en reaccionar, ¿no? O sea, influyen directamente. Estas cosas son factores que pueden afectar al conductor. Otra que parece mentira, pero influye, la altura sobre el nivel del mar. O sea, si ustedes se ponen a pensar en el alto, o sea, en el altiplano, la gente del altiplano tiene una forma de pensar. La llanura, o sea, de Santa Cruz, tiene otra forma de pensar, digamos. Influye la altura sobre el nivel del mar. Y los de Cochabamba también tienen un intermedio entre los del altiplano y los de la llanura, ¿no? O sea, la altura sobre el nivel del mar es un factor que influye en el tiempo de reacción. Otro factor que influye en el tiempo para reaccionar es el cambio del día a la noche o viceversa. O sea, a veces tú estás toda la noche manejando y llega el día, el cambio de la noche al día influye. A veces yo de noche no me gusta mucho viajar porque me siento que no lo manejo bien o no tengo seguridad. En cambio, hay otros conductores que de noche manejan mejor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es un factor también el cambio del día a la noche o viceversa. Entonces, estos son factores que influyen en el tiempo de reacción. Bueno, si nosotros vemos, aquí estamos repitiendo lo mismo, ante un estímulo, un obstáculo en la vía, cuando se presenta un obstáculo, entonces necesitamos tener un tiempo de reacción para decir voy a frenar, no voy a frenar. Y también al mismo tiempo saber cuál sería la distancia para detener un vehículo. Y esa distancia para detener un vehículo se llama la distancia de visibilidad de parada, ¿no? Y para el tiempo de reacción hemos dicho que hay varios factores que modifican ese tiempo de reacción, las que hemos mencionado hace un rato: fatiga, enfermedades, el estado emocional, etcétera, ¿no? O sea, esto hace que el tiempo de reacción vaya cambiando, ¿no? Pero ¿qué queremos empezar a investigar cuando estamos hablando sobre el conductor? Queremos saber cuánto tiempo va a tardar en parar, en reaccionar, digamos. Entonces, un poco generalizando aquí, podemos decir, tiempo de reacción del conductor, ¿qué se entiende? Se define como el breve intervalo. Intervalo es una palabra que significa tiempo. ¿Ya? En vez de decir tiempo, puedo decir intervalo. Es unidad de tiempo, el intervalo. Entonces se define como el breve intervalo entre ver, oír, sentir y empezar a actuar en respuesta al estímulo de una situación del tránsito de la vía. O sea, si yo estoy en un lugar manejando y tengo que parar, frenar, el tiempo de reacción es lo que tengo que ver, ese breve intervalo. Puede ser medio segundo ante una situación fácil, o también puede tardar hasta 5 segundos si es una situación complicada y el que conduce es una persona mayor. Por ejemplo, si conduce una persona menor, o sea, un joven, digamos, el tiempo de reacción es menor. O sea, reacciona más rápido un joven. Una persona mayor reacciona más lenta, más tarda. O sea, es más lerta, digamos, para reaccionar. Por si acaso es lo que ocurre. Entonces,
Por eso es que estamos comentando que el tiempo de reacción es un breve intervalo de tiempo, digamos, si quieres, entre ver, oír, sentir y empezar a actuar. Tienes que actuar, o sea, quiero frenar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a atropellar, ¿qué es lo... Entonces, pero en respuesta al estímulo de una situación del tránsito de la vida, ¿no? O sea, tienes que reaccionar, el tiempo de reacción, por eso se llama. Por comentar un poco, podemos decir que ver, sentir y oír son estímulos de tacto, sonido y luz. Entonces, para tener idea de la reacción de una persona, de un ser humano, si yo tengo, por ejemplo, una hornilla bien caliente, es el tacto, ¿no? Entonces yo voy a poner mi dedo. ¿Y cuánto voy a tardar en reaccionar para que no se me queme mi dedo? Si está una hornilla bien caliente y pongo mi dedo. 0,14 de segundos. Ese es más o menos el tiempo que se tarda, para tener idea. Ante la luz, 0,18. Y ante un sonido, 0,14. Más o menos, esas son las magnitudes. O sea, menos de medio segundo, ¿no? O sea, es rápido, 0,14. ¿No? Entonces, a raíz de esto que estamos un poco sabiendo de la reacción ante el tacto, ante el sonido, la luz, podemos comentar cuál sería el tiempo de percepción y reacción de un conductor que está en una vía. Entonces, vuelvo a repetir, ante una situación fácil y un joven puede reaccionar en medio segundo. Pero otros pueden reaccionar en 4 o 5 segundos ante una situación complicada. O sea, ¿qué quiere decir una situación complicada? Estoy llegando a una intersección, va a cruzar un ciclista, un peatón, un perrito, una situación complicada. Entonces, voy tardando hasta definir, voy a frenar, ¿qué voy a hacer? Y eso es el tiempo de percepción y reacción. Entonces, puedo llegar a 4 o 5 segundos. Entonces, en ingeniería, ¿qué se hace? No puedo decir, esto va a ser para un conductor joven, este va a ser para un conductor mayorcito. Entonces, lo que se hace es tomar como un promedio. Entonces se adopta en ingeniería que el tiempo de percepción y reacción vamos a adoptar de 2,5 segundos. En nuestro libro dice así, ¿no? En el James Cárdenas, o sea, en el Rafael Calimayor, dice, vamos a adoptar un tiempo de percepción para hacer proyectos de diseño de 2,5 segundos. El tiempo de percibir y reaccionar ante una situación en el tránsito. En algunos libros, por ejemplo, en el Garber, si mal no recuerdo, está 2 segundos o 3 en otros libros. En ese rango está. Entonces, aquí en nuestro libro está 2,5 segundos. Tiempo de reacción. Ahora, por ejemplo, veamos el tiempo de reacción ante un semáforo. Aquí dicen, en la programación del semáforo se toma en cuenta el tiempo de acción y reacción igual. Si yo estoy ante un semáforo, digamos, está rojo, estoy esperando, cambia a amarillo y cambia a rojo, o mejor dicho, a verde, cambia a verde. Entonces tengo que arrancar, ¿no? El vehículo tiene que partir. No me voy a quedar pensando en la inmortalidad del burro o algo. Entonces, o sea, la señal pone verde, entonces arranco. ¿Cuánto es el tiempo de percepción y reacción ante un semáforo? ¿Cuánto creen que es? ¿2,5? ¿O cuánto? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto tardan ustedes cuando llegan a una intersección y ponen verde y cuánto tarda? Más o menos en segundos. ¿Cuánto? Díganme. 1 minuto. ¿Un qué? 1 segundo. ¿No ve? No 1 minuto, 1 segundo. O sea, cambia a verde y arrancas. Nosotros, o sea, los jóvenes o la mayoría de los que conducimos, estén amarillo, ya estamos arrancando antes de que venga el verde. O sea, ni siquiera 1 segundo. Pero lo normal para hacer la programación, para hacer el ciclo del semáforo, para poner los tiempos de verde, para diseñar un semáforo, el tiempo del ciclo de un semáforo, el tiempo de reacción y percepción es 1 segundo. En cambio, este caso del tiempo de percepción y reacción
para frenar ante una situación, ante un obstáculo, estamos tomando en promedio 2,5 segundos. Podría tomarse 0,5, les he dicho, una situación fácil ante un conductor joven, tarda 0,5 de segundo, menos de un segundo. Y una persona mayor tarda hasta casi 4 o 5 segundos, ¿no? Por ejemplo, de aquí podríamos sacar una conclusión y que yo siempre trato de inculcarles. Si ustedes no saben manejar vehículo, aprendan cuando sean jóvenes. O sea, vayan a una escuela de conducción, aunque no tengan vehículo. Aprendan a manejar por si acaso al pasar los años necesiten. Entonces, cuando uno aprende joven, eres mejor conductor. O sea, vas a saber reaccionar, vas a conducir con mejor eficiencia. En cambio, cuando uno aprende ya mayor, o sea, a los 40, 30 años, 35, no es lo mismo. O sea, uno debería aprender a conducir cuando joven, o sea, a los 20, 21, o 18, 20, por ahí. Esa es la edad, para mí, recomendada cuando aprendes bastante. Aprendes bastante. Al comienzo, por ejemplo, cuando uno quiere aprender a manejar un vehículo, yo me acuerdo, empecé a subir al vehículo y tenía miedo, me sentía mal, o sea, ¿y si me choco y qué pasa? O sea, uno se pone nervioso porque la responsabilidad de manejar. Pero pasan los años y ya te subes como a la bicicleta o cualquier, ni sabes, estás ya manejando, ¿no? Entonces, ¿qué les vuelvo a reiterar como consejo? Si pueden, hagan un curso de conducción en joven. Joven es mejor para entender y enseñar, o sea, aprendes mejor a conducir. Ya mayor eres más lento, o sea, no puedes conducir, pero no son las mismas condiciones, por si acaso, yo noto, hay diferencia, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, resumiendo, cuando vamos a analizar en carreteras, distancias, en vías, no siempre tiene que ser en carreteras, en vías, quiero analizar cuál es la distancia de visibilidad de parada, el tiempo de percepción y reacción que se toma, en promedio es 2,5 segundos, en nuestros libros, en nuestras bibliografías. En algunos otros aparecen como 2 y en otros como 3 segundos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo, que ese es el tiempo que se utiliza para hacer los análisis de distancias de percepción y reacción, ¿ya? Bueno, aquí tenemos ya para aplicar para la primera práctica, distancia para detener un vehículo. O sea, ¿qué es la distancia para detener un vehículo? O sea, por ejemplo, aquí veamos esta grafiquita, este croquis. Aquí tenemos una sección donde tenemos la posición inicial. O sea, el vehículo está yendo aquí, un vehículo en un terreno plano y percibe la situación. O sea, está percibiendo una situación de algo va a ocurrir o tengo que hay un ciclista por acá. Entonces, cuando percibes la situación y quieres aplicar los frenos, ese ratón no frena, tiene que avanzar cierta distancia. O sea, no es que para en un mechito, no. Está haciendo a una velocidad. Aquí, por ejemplo, dice una velocidad v sub 0. Generalmente esta velocidad debería ser la de marcha, o sea, con la que está yendo este vehículo. Pero con fines de análisis, esta velocidad la ponemos como de proyecto, o sea, para no complicarnos demasiado, ¿no? O sea, antes se evaluaba como velocidad de marcha, pero después se vio que no vale la pena diferenciar entre la velocidad de marcha y la velocidad de proyecto. Y por eso es que en su libro, la última edición, está como velocidad de proyecto esto, ¿ya? Pero podríamos considerar que es una velocidad con la que va de marcha que debería ser menor a la de proyecto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como no podemos estar diferenciando velocidad de marcha, velocidad de proyecto, se ha resuelto adoptar como velocidad de proyecto, que es la velocidad máxima segura. En cambio, la velocidad de marcha debería ser un poquito menos que la velocidad de proyecto, un 10% hasta 15% menos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos una sección donde percibe una situación
y es la posición inicial donde tengo al vehículo y aquí el conductor. Entonces, percibo una situación y va a ir avanzando una distancia, va a avanzar esta distancia de percepción más distancia de reacción. Si ustedes ven aquí, dice distancia recorrida durante el tiempo de percepción. DR, distancia recorrida durante el tiempo de reacción. Entonces, aquí va a haber un tiempo donde igual está avanzando el vehículo y va a recorrer una distancia que no sabemos ahorita cuánto es, vamos a encontrar. Entonces, eso es lo que queremos aprender. Percibe la situación, el conductor está yendo a una velocidad y dice, voy a aplicar los frenos. Entonces, hasta que estés pensando, etcétera, has avanzado una distancia. Y esa es la distancia de percepción más la distancia de reacción. Y aquí viene una segunda sección. En esta segunda sección dice, bueno, aplico los frenos. O sea, el conductor aplica los frenos y pues tampoco frena al metro. Va por la velocidad con la que está yendo, va a hacer un recorrido todavía y esto se llama distancia de frenado. Entonces, es desde que aplica los frenos hasta que para o continúa el vehículo, se denomina distancia de frenado. Aquí dice DF, distancia recorrida durante el tiempo de frenado. Esta es esta parte. Este de aquí es distancia de percepción más reacción. O sea, primero has percibido y después reaccionas. ¿No ven? Entonces, y la suma de todo esto es la distancia de parada, con mayúscula. Fíjense, este está con minúscula, con minúscula, con minúscula, y esta es la distancia de visibilidad de parada que viene a ser con mayúscula. Entonces aquí está. Distancia de parada, dice, distancia necesaria para detener un vehículo es lo mismo, es igual a la distancia recorrida durante el tiempo de percepción, más la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, más la distancia de frenado. Sumando los tres, aquí nos da la distancia de parada desde aquí hasta aquí. ¿Ve? ¿Está bien? Bueno, un poquito más para saber este tiempo de percepción y reacción. En psicología se denomina un proceso denominado PIEP. Lo mismo, del tiempo de percepción y reacción podríamos decir que es un proceso PIEP. ¿Y qué son las iniciales de PIEP? Las iniciales. Aquí, percepción P, intelección la I, emoción la E y volición la B dentilabial. B de vaca o de B dentilabial, ¿no? Entonces, este es un proceso dentro de la psicología de lo que nosotros como ser humano percibimos y reaccionamos, ¿no? Entonces, la definición de percepción podría ser cualquiera de estas tres. Es una impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. Eso se define como si fuera percepción. La otra es, podemos definir percepción como la recepción sensorial de información. O sea, recibimos esa información, esa es una percepción. Y una tercera definición de lo que es percepción es el tiempo entre aparición del objeto y su reconocimiento a través de la sensación visual. Eso denominamos percepción. Después, dentro de este proceso PIEP, tenemos el segundo que sería intelección, la I, de aquí, la I, que podemos definir de dos formas. Acto de entender o concebir, se entiende la situación. O sea, intelección, voy a decir, aquel es una persona, un ciclista, que es lo que estoy, dentro de lo que estoy, el proceso denominado PIEP, una partecita es la intelección, que sería el tiempo necesario para comparar y registrar las nuevas sensaciones. Viene un tercero dentro de este proceso, la emoción, la E, emoción. Agitación del ánimo producido de la percepción y el entendimiento de la situación. O sea, de estas dos tengo una agitación del ánimo, según los psicólogos, es lo que pasa. Y después viene la última, que es volición. Volición es el acto por el cual se determina hacer algo. O sea, si voy a frenar, si voy a atropellar, esa es voluntad, volición, acto por el cual se determina hacer algo, acto, ¿no? Entonces, el proceso PIEP viene a ser
el tiempo de percepción y reacción, que podemos desglosar en estos 4, según lo que los psicólogos nos dicen, ¿no? Entonces tenemos 4 etapas del proceso: percibir, intelección, emoción y volición. Bueno, ya sabemos que es el tiempo para de reacción y percepción, que hemos dicho que se adopta normalmente 2,5 segundos, ¿no ve? Bueno, este croquisitos es muy importante, esta figura, donde tenemos un terreno horizontal. En ese terreno horizontal tenemos una primera posición, en este sentido está yendo el vehículo de izquierda hacia derecha, entonces percibe la situación en esta primera posición. Percibe la situación y sigue avanzando el vehículo, no es que se detiene en ese instante, tienes que entender que hay una distancia que sigue avanzando hasta que tú resuelves aplicar los frenos. Entonces vamos a encontrar cuánto es esta distancia, ¿ya? De percibir y reaccionar. Y luego, cuando aplicas los frenos, ya también tienes que encontrar esta distancia de frenado, que también vamos a ver cómo se encuentra esta distancia de frenado, hasta que para el vehículo, o tal vez no llega a parar y continúa. O sea, no siempre tiene que parar, puedes continuar, y por eso aquí está velocidad final, ¿no? O sea, esta está en velocidad inicial con la que está yendo, y aquí velocidad final. Si para, 0, ¿no? La velocidad final. Si no para, si este era 50, este puede ser 20, o sea, es menos, ¿no? Y de ahí parte, posición final. Entonces, ya sabemos. Empecemos a calcular cuál sería la distancia de percepción más reacción, ¿ya? Entonces, para eso, aquí dice, distancia de percepción y reacción. Primero, para empezar a evaluar, ¿qué tenemos que saber? En física, cuando hemos entrado a la universidad, por ejemplo, hemos llevado ciencias exactas, cálculo, física, introducción a la química, ustedes han llevado. Y yo al rato decía, ¿y para qué llevamos todas esas cosas? Es para formarnos para la parte de ciencias exactas. Entonces, ahí vimos en física, si se acuerdan, ¿qué es velocidad? Velocidad es espacio o distancia sobre tiempo, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué definición que sabemos que la velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, de ese espacio sobre tiempo voy a despejar D, que es la distancia o el espacio. Entonces, despejamos de aquí, la velocidad multiplica por tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la distancia. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué sabemos? Que dentro de ingeniería de tráfico, aquí dice, usualmente se adopta como 2,5 segundos, el tiempo promedio de percepción y reacción. Estamos adoptando un 2,5 segundos, el tiempo de percepción y reacción de un conductor. Bueno, ¿qué más? Nosotros cuando medimos las velocidades en los vehículos, por ejemplo, estamos midiendo en kilómetros por hora. O sea, no medimos en metros segundos. En los vehículos dice ahí kilómetros por hora o millas por hora. O sea, las velocidades de los vehículos vemos en kilómetros por hora. Y entonces, ¿qué hacemos para determinar la distancia de percepción más reacción? Es esta la fórmula, ¿no ve? La velocidad con la que está yendo el vehículo, velocidad de marcha o velocidad inicial, por el tiempo. Este tiempo es de percepción y reacción, que también podemos decir es el tiempo PIEP, proceso que se tarda en percibir y reaccionar, PIEP. Por lo tanto, hemos llegado a esta ecuación, podemos decir distancia de percepción más distancia de reacción es igual a la velocidad. Esta velocidad tiene que estar en kilómetros por hora, ¿no ve? En kilómetros por hora. Por 2,5 segundos, que estamos dándonos como tiempo promedio de percibir y reaccionar ante una situación intermedia, ¿no? Hemos dicho que podríamos cambiar aquí y poner 0,5 de segundos o podríamos llegar hasta 5 segundos. Pero
con fines de hacer análisis en ingeniería de tráfico, se toma 2 hasta 3. Y entonces aquí está tomando, y en su libro tomamos 2,5 segundos. ¿Ya? Por eso es que estamos colocando aquí 2,5. Como la velocidad está en kilómetros por hora y este tiempo está en segundos, tenemos que uniformar y poner que esta distancia no va a ser en kilómetros, ¿no? Esta distancia de percibir y reaccionar va a ser en metros. Por lo tanto, vamos buscando transformar unidades. Aquí tenemos 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. Entonces, kilómetro con kilómetro se va. Ahí queda metros. Después, tenemos hora. Y aquí tenemos segundo. Entonces, para eliminar hora, decimos 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos. Por lo tanto, hora con hora se va, segundo con segundo se va, y queda puro metros. Por lo tanto, haciendo la operación 2,5 por 1000 dividido entre 3600, nos da 0,694 por la velocidad con la que está yendo el vehículo, velocidad de marcha o, si quieres, velocidad de proyecto aquí. Colocamos en kilómetros por hora, multiplicamos por este factor 0,694 y nos va a dar en metros la distancia de percepción más reacción. Entonces, tenemos que usar esta forma, salvo que un problema te dé y te diga el tiempo de proceso PIEP es 2 segundos. Entonces, aquí tenemos que cambiar 2,5, multiplicar por 1000 y dividimos entre 3600, va a cambiar este valor de la constante que tenemos, 0,694. ¿No? Es lo que hay que tener cuidado por si acaso. Si no te dicen nada, en tráfico se utiliza usualmente, dice aquí, usualmente se adopta como 2,5 segundos el tiempo promedio de percepción y reacción de un conductor. ¿Entendido? Entonces, ya sabemos que la distancia de percibir más reaccionar es igual a 0,694 por la velocidad que está yendo el vehículo o velocidad de proyecto. Esto en kilómetros por hora, y la respuesta nos va a dar en metros. Entonces, esta distancia no va a ser en kilómetros, va a ser en metros, ¿ya? Porque estamos haciendo la transformación de unidades aquí. Si ustedes se han dado cuenta, estamos transformando. Bueno, ya tenemos esa distancia de percepción y reacción, es Tito. Aquí cuánto se tarda. Entonces, tomando el tiempo de percepción y reacción de 2,5 segundos. Entonces, la respuesta sería 0,694 por la velocidad con la que está yendo, velocidad de proyecto. Entonces, esa es la primera parte. Ahora vamos a ir a la segunda. La segunda. A ver, ¿dónde está? Distancia de frenado, es lo que nos falta, ¿no? No sabemos de la distancia de frenado. Esta distancia de frenado depende de muchos factores, la distancia de frenado. Depende, por ejemplo, del tipo de pavimento. O sea, frenas diferentes si es un pavimento rígido, si es un empedrado, si es un ripio, si es un enlosetado, va cambiando. O sea, depende el frenado del tipo de pavimento. Depende del vehículo que tiene el tipo de frenos, o sea, cómo son sus frenos. Van cambiando, o sea, hay frenos muy buenos de los últimos vehículos, pero antiguamente tenían otro tipo de frenos. Entonces, afecta en la distancia de frenado. Influye en la distancia de frenado el peso del vehículo. El peso del vehículo. Influye la velocidad de marcha con la que está yendo. Una cosa es si va a más velocidad, más crítico, esta distancia de frenado va a ser mayor. Otro factor que influye en la distancia de frenado es la fricción entre llantas y pavimento. Fricción entre llantas y pavimento. El número de ejes del vehículo afecta en la distancia de frenado. El número de ejes del vehículo, cuántos ejes tiene, y afecta también en la distancia de frenado. Otro factor que influye en la distancia de frenado es si la vía está mojada o no.
Si está mojada es más crítico, o sea, recorre más distancia. Si está seco, recorre menos distancia. Entonces, generalmente cuando se analiza, se toma la situación más crítica, que esté mojado, ¿no? Que la vía esté mojada. Entonces, vamos a encontrar una distancia un poco más larga cuando estamos en una vía mojada. ¿Ya? Bueno, esos son los factores que influyen para determinar la distancia de frenado. Pero nosotros, para hacer el análisis de la distancia de frenado, y está en su libro también del Rafael Cali Mayor, está toda esta explicación. Entonces, ¿cómo se encuentra la distancia de frenado? Dice, vamos a establecer ciertas condiciones para hacer el análisis de la distancia de frenado. La primera condición para que empecemos a resolver cuál sería la fórmula para utilizar como distancia de frenado, ¿cuánto va a ser? Primero, que el vehículo tiene movimiento decelerado, o sea, quiere decir que tenemos que al vehículo ir frenándolo, o sea, va a frenar, no le estamos queriendo acelerar más bien, ¿no? Si ustedes se acuerdan de física, de la materia de física, cuando ustedes veían disparos de un tanque o de una pistola o una bala, ¿qué era? Era un movimiento acelerado, o sea, y a la fórmula, es esta la fórmula que se usa, había que poner más, aquí más, eso es movimiento acelerado. Pero cuando es un movimiento decelerado, quiero frenar al vehículo, quiero ir disminuyendo su velocidad, entonces tengo un movimiento decelerado y para eso esta parte es menos. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Si revisan sus libros de física o su cuaderno, aquí hay más, es cuando tenemos un movimiento acelerado. Y cuando es menos, es un movimiento decelerado. En este caso, quiero frenar el vehículo, entonces estoy en un movimiento decelerado, quiero ir disminuyendo la aceleración. Por lo tanto, la primera ecuación que tenemos que usar es esta, ¿no? Estamos sacando de la física. Distancia de frenado es la velocidad de marcha con la que está yendo por el tiempo que tarda esa distancia de frenado menos la desaceleración por el tiempo que tarda esa distancia de frenado al cuadrado y dividido entre 2. Eso es la distancia de frenado. Entonces aquí está comentando, A es la tasa de deceleración del vehículo. T es el tiempo de recorrer la distancia de frenado. T es el tiempo en recorrer la distancia de frenado, no la distancia de percepción y reacción. Estamos ahorita viendo distancia de frenado ya también, ¿no ve? ¿Y qué más? B. B es la velocidad en el momento de aplicar el freno. Entonces, esta velocidad es la velocidad en el momento de aplicar el freno, ¿ya? Entonces, ahí estamos queriendo ver la primera condición. Tenemos un movimiento desacelerado o decelerado, también se dice, desacelerado, decelerado, y esta es nuestra fórmula, la primera fórmula. Entonces, en base a esta fórmula, vamos a empezar a considerar que el vehículo tiene movimiento decelerado, ¿ya? Es la primera. Vamos a la segunda condición. La segunda condición es que el vehículo se detiene completamente. Si se va a detener completamente, tenemos una velocidad inicial con la que estaba yendo el vehículo menos la velocidad final. La velocidad final va a detenerse, o sea, esto va a ser 0 sobre el tiempo de frenado y igual a la desaceleración. Entonces, de aquí despejo, velocidad inicial menos velocidad final va a ser 0. Este T por A viene aquí al otro lado. De aquí despejo A, que es la desaceleración, o si quieren T, que es el tiempo de frenado, que no sé cuánto es ese tiempo de frenado. Entonces, despejaremos T. Si despejo T, queda velocidad con la que está yendo el vehículo en el momento de aplicar los frenos, dividido sobre la desaceleración A. Entonces, aquí tenemos una segunda ecuación. Vamos continuando. ¿Qué hacemos? Sustituyendo 2 en 1, porque no conozco tiempos de frenado. Entonces, a la ecuación 1 le voy a reemplazar, en vez de poner T, ya le voy a poner la velocidad sobre la desaceleración. Entonces, estamos colocando
la velocidad de marcha con la que está yendo sobre la desaceleración. Aquí, en esta ecuación de la primera condición, fíjense, aquí es la desaceleración por t al cuadrado. Entonces, t al cuadrado, en vez de t al cuadrado, voy a poner la velocidad sobre la desaceleración al cuadrado. Aquí es menos, ¿no ves? ¿Se acuerdan de la ecuación entre 2? Empezando a aplicar esta ecuación y simplificar, vamos a encontrar que la distancia de frenado es igual a la velocidad de marcha en el momento de frenado al cuadrado sobre 2 veces la desaceleración. Esta es una tercera ecuación. Si ustedes ven en su libro, está más o menos de esa forma explicado, por si acaso. Ya tenemos 3 ecuaciones, ¿no? Hemos ido, a esta ecuación de la 2 la hemos puesto en la 1, eso es lo que dice, sustituyendo 2 en 1, hemos sacado esto, esta es la tercera ecuación. Ahora vamos a ir a la tercera condición. La tercera condición, para detener el vehículo, ¿qué es lo que se debe cumplir? Para detener un vehículo, el vehículo está yendo con una fuerza, está avanzando con una fuerza. Es masa por aceleración, o sea, con esa fuerza está yendo, masa por la aceleración. Para poder detener ese vehículo tiene que oponerse otra fuerza. Y a esa fuerza que se opone vamos a llamarle fuerza longitudinal, esta fuerza longitudinal. Y eso es igual al coeficiente de fricción longitudinal por el peso. Entonces, estas dos tienen que ser iguales para que pueda parar el vehículo, si no, no para. Entonces, igualando 2, 4 y 5, la ecuación 4, que es la fuerza con la que está yendo el vehículo, y esta otra fuerza longitudinal es la que se opone para que pare el vehículo, estoy igualando esas dos fuerzas. Reemplazo a esta primera fuerza es masa por la desaceleración, masa por la desaceleración. Esta segunda es coeficiente de fricción longitudinal, que es un coeficiente experimental, es un dato experimental, multiplicado por el peso, En vez de peso voy a poner masa por la gravedad. Peso es masa por la gravedad. De ahí puedo eliminar la masa, se va, y nos queda la desaceleración igual al coeficiente de fricción longitudinal por gravedad. O sea, aquí queda, se va y F sub L por G. O sea, tenemos esta sexta ecuación. ¿Qué es esta sexta ecuación? Es la desaceleración, va a ser igual a la fuerza, al coeficiente de fricción longitudinal, esto se llama así, por la gravedad. Bueno, entonces, a esta ecuación voy a reemplazar, en vez de la desaceleración, voy a poner F sub L por G, a esta tercera. Entonces, cambiando eso, está F sub L por G, la distancia de frenado. Listo, esta es la ecuación que tenemos, sustituyendo 6 en 3. Por lo tanto, la velocidad, ¿en qué unidades tenemos? Kilómetros por hora. La 2 es un número por F sub L, es un factor, un coeficiente que es un valor, no tiene unidades, por G. G, que es la gravedad. La gravedad en sistema métrico es 9,81 metros segundo al cuadrado. Este es 9,81. La velocidad siempre estamos usando en kilómetros por hora. Entonces, vamos a transformar estas unidades para encontrar que la distancia sea en metros, porque la distancia de frenado no va a ser en kilómetros, va a ser en metros. Por lo tanto, velocidad es kilómetros por hora, kilómetros entre hora, digamos, si quieres. Esto tiene que estar al cuadrado, porque es elevado al cuadrado. Entonces, 1 kilómetro equivale a 1000 metros cuadrados, para que se vaya kilómetro con kilómetro. Y esta hora todavía queda, pero aquí está metros, ¿no ven? Y todo esto es al cuadrado. Tenemos esta hora. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Entonces la hora con la hora se va y el segundo cuadrado se va a ir aquí con este de la gravedad. Segundo cuadrado con este. Porque esto es al cuadrado, ¿no ven? Al cuadrado. Y entonces
¿Qué tenemos? Digamos, 1000 al cuadrado, dividido entre 3600 al cuadrado. Esa respuesta dividimos entre 2 y dividimos entre 9,81. Ese valor lo ponemos al denominador. O sea, eso es lo que, para poder rápidamente ubicarnos y saber este valor fácilmente, es 254. O sea, vuelvo a repetir, agarramos 1000 al cuadrado, dividimos entre 3600 al cuadrado. Ese valor dividimos entre 2 y dividimos entre 9,81 y nos da un resultado que no lo tengo ahorita. Eso pasamos al denominador y nos da 254. Y tenemos velocidad de marcha al cuadrado y debajo coeficiente de fricción longitudinal. Listo, en vez de G ya está 9,81, ¿no? Entonces, esta es la fórmula en el caso de tener un camino a nivel, o sea, no tiene pendientes. Entonces, estamos sacando la distancia de frenado, ¿no? Entonces, tenemos la velocidad al cuadrado. Esta velocidad vamos a poner en kilómetros por hora, ¿no? Y dividimos entre 254 multiplicado por el coeficiente de fricción que tenemos en nuestro libro, que nos da, es un base a datos experimentales, y tenemos la distancia de frenado en metros. De esa forma es que sacamos cuál va a ser la ecuación de todo lo que estamos viendo. Entonces, aquí, generalizando un poco lo que hemos estado viendo, si tenemos pendiente, cuando hemos empezado a ver ese croquis, esa figura, era a nivel, o sea, estaba horizontal. Pero si hay pendiente, la pendiente la vamos a denominar ahorita aquí como P. P. Entonces, dice que debería aumentar más menos P. Aquí se aumenta más menos P. Este P, ¿qué es? La pendiente. Si sube, si tenemos un camino que estoy queriendo analizar y está subiendo la pendiente o está ascendiendo, entonces tengo que poner más. Si estoy bajando, o sea, un camino que tiene una pendiente descendente, entonces debo poner menos, ¿no? Y no en porcentaje, sino en decimal. O sea, por ejemplo, si es 4%, aquí hay que poner 0,04, ¿no? Eso es la pendiente. Si no frena, digamos, si no va a parar, entonces la fórmula, que esta es la misma que estamos manejando, solamente que aquí hay un error. Este es B sub F, o sea, tengo la velocidad inicial menos la velocidad final. Aquí es B sub F. En las tablas y gráficas que les voy a poner, o tal vez les he puesto, está ya la respuesta correcta de esto. Esto es B sub F, por si acaso. Dividido entre 254, multiplicado por el coeficiente de fricción longitudinal, F sub L, más menos la pendiente. Lo mismo, si sube es más positivo. Si está bajando el camino, aquí hay que poner menos, ¿no? Y bueno, en resumen, finalmente dice, la distancia de parada, la distancia de percepción y reacción que hemos sacado, 0,694, más, ¿por qué? Porque hemos dicho que es la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. Y la distancia de frenado, considerando ya si hay pendiente, entonces es así, la velocidad con la que está yendo dividido entre 254, abrir paréntesis, coeficiente de fricción, más menos P. ¿Qué es P? Pendiente, ¿no ve? Entonces, en nuestro libro del Rafael Cali Mayor tenemos esta ecuación. En el libro del Garber está en el sistema inglés. Entonces, tiene otro símbolo en vez de usar igualito como el que tenemos en el sistema métrico. Aquí, distancia de visibilidad de parada es 1,47 U. U es la velocidad. En el Garber utiliza U, no B. U. Por un tiempo y U sobre 30 sobre AG. A sobre G. A es 11,2 pies segundo cuadrado, la desaceleración, y la gravedad en unidades inglesas es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Más menos G. G, ¿qué viene a ser?
la pendiente. La pendiente en vez de P está utilizando G. Entonces, este es el caso de utilizar el sistema inglés. Aquí, pero es U, esta es la velocidad al cuadrado, por si acaso, este es al cuadrado. Pero esto que está al cuadrado está en el formulario. Ahí tenemos aparte un formulario. Y en su libro también del Garber está U al cuadrado. U es velocidad, por si acaso. ¿Ya? Bueno, volviendo a el Rafael Cali Mayor, nuestro libro. Velocidad de proyecto, hemos dicho que vamos a adoptar no velocidad de marcha, sino velocidad de proyecto. 30 hasta 120 tenemos aquí marcados, de 30 hasta 120. Y aplicando nuestras fórmulas, aquí están los resultados. O sea, si el tiempo de percepción y reacción, o el tiempo PIEP en segundos, es 2,5, aplicando la fórmula, la distancia de percepción y reacción es 20,8 para 30. 40 kilómetros por hora es 27,8. ¿De dónde saco estos resultados? De la fórmula, ¿no? O sea, de esta fórmula. Decimos 0,694 por la velocidad. Si quieren multiplicar 0,694 por la velocidad 30, van a sacar 20,8. ¿Ah? Así es como estos datos están obtenidos de esa ecuación, de la que estamos viendo. Vuelvo a repetir, aquí 0,694 por la velocidad es la distancia de percepción más reacción. Eso es lo que hemos demostrado, ¿no ve? Entonces, multiplicando, tenemos estos valores. O sea, por esta velocidad, este tiempo, y tenemos estos valores. Listo. Aquí lo que nos interesa un poquito para ayudarnos es el coeficiente de fricción longitudinal. Cuando tengo velocidades de proyecto bajas, o sea, 30, el coeficiente es 0,400. Cuando tengo velocidades altas, el coeficiente es 0,290, o sea, va bajando. Un poquito para tener idea nada más. Después no necesitan aprenderse de memoria estas cosas. Uno entra y busca en la bibliografía qué datos necesitamos utilizar para coeficientes de fricción longitudinal. Y si el problema te da otro dato, usar ese otro dato, porque son datos experimentales, les vuelvo a repetir. Luego tenemos que encontrar la distancia de frenado para poder llegar a la distancia de parada, ¿no ve? Entonces, la distancia de frenado, nosotros hemos aprendido que es esta fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, velocidad al cuadrado, pero hemos dicho que vamos a usar la velocidad de proyecto al cuadrado, dividido entre 254 por el coeficiente de fricción, más menos P. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que distancias de parada quiero encontrar en pavimento mojado y a nivel, o sea, sin pendiente. Entonces, no voy a usar la pendiente, 0 va a ser. Por lo tanto, 29,7, ¿de dónde saco? 29,7 saco de aquí. 30 al cuadrado, dividido entre 254, 0,400, y cierro paréntesis, esa operación es 29,7. Para encontrar la distancia, no, estoy equivocando, 8,9, distancia de frenado. Primero 8,9, vuelvo a repetir. Quiero sacar la distancia de frenado, tengo que usar esta fórmula. 30 al cuadrado sobre 254 por 0,400. Esta pendiente es 0 porque está a nivel, ¿no? Así dice aquí, pavimento mojado y a nivel. Entonces, la distancia de frenado, 8,9. 20,8 más 8,9, 29,7. Es la distancia de parada, lo que me interesa a mí, esta distancia de parada. Necesito a 30 kilómetros por hora para una situación, ahí generalmente estamos diciendo de 2,5 segundos que tarde, entonces necesitas 29,7 metros. Pero como esto es estimado de proyecto, puedo agarrar valores más redondos. Entonces, de 29,7, 30. Listo, tengo 30. Si voy viendo así para diferentes, tenemos aquí para 60, por ejemplo, 83,3. Lo redondeo a 85. Listo. Entonces, 108 aquí, 110. Entonces, tengo estos datos de proyecto en base a la fórmula que hemos estado viendo, ¿no ves? O sea, hemos encontrado esta distancia que es de percepción y reacción. Esta distancia de frenado. Sumo estos dos y nos da la distancia de parada, ¿no ves? Entonces, de esa forma,
hemos empezado a querer aprender un poquito más sobre la distancia de parada. O sea, estos son la forma de enfoque, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, para terminar hoy la clase, tienen un ejercicio ustedes en su libro parecido a este, solamente que he cambiado datos. Entonces dice, aquí tenemos un esquema, es una calzada y este es una berma a este costado. Entonces dice, el esquema muestra un vehículo en un frenado de emergencia sobre una carretera que tiene una pendiente de menos 4%, o sea, está bajando, menos 4. Inicialmente derrapa, o sea, del 1 al 2, dice derrapa sobre un pavimento de concreto pavimento asfáltico, o se llama concreto asfáltico, una longitud de 41 metros, o sea, de aquí a aquí, derrapa, va frenando 41 metros. Y finalmente sobre la berma, es la berma que es de grava, otro material, dice en una longitud de 18 metros. Como es croquis, hay 18 metros aquí al recorrido y termina aquí y se para el vehículo. Por otros experimentos realizados se sabe que el coeficiente de fricción sobre el asfalto es 0,52 y sobre la grava 0,63. Se desea conocer la velocidad del vehículo al inicio, aquí, en este momento del frenado de emergencia, aquí, cuánto estaba, con qué velocidad, porque, y también dice, y en el momento de abandonar la calzada, esta otra posición 2, y aquí la 3 es para, se detiene. Entonces, para poder entender fácilmente este ejercicio, le vamos a poner la posición 1, la posición 2 y la posición 3, ¿ya? De esa forma uno puede ir resolviendo más fácil, porque si no, no sabes en qué posición estás analizando. Entonces, hemos dicho, aquí tienes la posición con la que estaba yendo el vehículo, ha derrapado, ¿cuántos? 41 metros y se ha salido de la calzada y ha ido por la berma y ha recorrido 18 metros más. Entonces, y se ha detenido. Yo quiero saber con qué velocidad estaba aquí al salir de la calzada y con qué velocidad al inicio del frenado o del derrapamiento, se llama, ¿no? Entonces, empezamos a ver eso. Solución. Se definen 3 etapas para la resolución del ejercicio, 3 etapas. Empieza el derrapamiento, vamos a decir la posición 1. Abandona la calzada, vamos a poner 2. Y la 3 se detiene el vehículo, cuando la posición 3 se detiene. Entonces vamos a empezar a calcular, aquí tenemos la distancia de frenado, que es solamente, no estamos en percepción y reacción. ¿Por qué no estamos haciendo percepción y reacción? Porque directamente este ejercicio te está diciendo que aquí empezó a frenar. Entonces, si empezó a frenar, quiero encontrar la distancia de frenado que nos han dado, pero nos falta velocidad, ya también. En el ejercicio nos piden con qué velocidad estaba al inicio. Entonces, no necesitamos distancias de percepción y reacción, porque tiene que haber una señal vertical para que podamos aplicar esta distancia de percepción y reacción. En esto directamente está derrapando, está frenando, ¿ya? Eso es lo que hay que ir entendiendo en los diferentes ejercicios. Hay algunos que hay que usar distancia de percepción y reacción, otros no. Por ejemplo, en este caso no. Entonces, la distancia de frenado es la velocidad en la posición 2 al cuadrado menos la velocidad en la posición 3 al cuadrado sobre 254 por coeficiente de fricción más menos la pendiente. Entonces reemplazamos a esta fórmula que hemos estado viendo. Entonces aquí tenemos la distancia de frenado es 18 metros, ¿no ve? O sea, si no se ubica, aquí tenemos, dice la berma, o sea, finalmente sobre la berma en grava, en una longitud de 18 metros. Aquí ha recorrido 18 metros entre el 2 y la posición 3. Por lo tanto, aquí tenemos velocidad en 2, no conozco. Velocidad en 3, 0, porque se ha detenido. La distancia de frenado en ese tramo del 2 al 3 es 18 metros. Dividido entre la fórmula 254, que hemos dicho que es una constante que nos ha dado, multiplicado por el coeficiente de fricción longitudinal. ¿De qué lugar estamos buscando ese coeficiente de fricción longitudinal? De la berma. Entonces aquí buscamos
¿Cuánto es en la berma? 0,63 es de grava. 0,63 es la berma, es de grava. Entonces el coeficiente de fricción es 0,63. Por lo tanto, aquí está 0,63 menos. ¿Por qué es menos? Hemos dicho que cuando la pendiente es negativa, entonces aquí hay que poner menos. Y la pendiente era 4%, entonces en decimal 0,04. Listo. De aquí despejo velocidad en la posición 2 y resulta que es en base a esa distancia que he recorrido de 18 metritos, la velocidad con la que estaba en la posición 2 es 51,94 kilómetros por hora. Ahora vamos a la posición 1. La distancia de frenado, la velocidad en la posición 1 menos la velocidad en la posición 2 al cuadrado son dividido entre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal más menos la pendiente. Bueno, reemplazamos. Distancia de frenado, 41 metros. Nos han dado ese dato, ¿no ve? Por si acaso, a veces uno se pierde y dice, ¿de dónde ha sacado? Aquí está. Una longitud de 41 metros de zapa sobre un pavimento asfáltico. Entonces, por eso estoy usando 41 metros. Aquí está, 41 metros. La velocidad 1 es la que no conozco. Ya la velocidad 2 ya hemos sacado, 51,94. Dividido entre 254, el coeficiente de fricción dice... si es de concreto asfáltico, 0,52. ¿No? Veamos dónde está eso. Aquí dice 0,52 sobre el asfalto, o sea, en este lugar. 0,52 el coeficiente de fricción longitudinal. Entonces, 0,52 menos ¿por qué? La pendiente es negativa, menos 0,04. Despejamos de aquí la velocidad 1 y encontramos que la velocidad con la que estaba yendo, o sea, en la posición 1, es 88 kilómetros por hora aproximadamente. Eso es lo que estamos estimando. Entonces, en base a estas fórmulas que hemos hecho la demostración, determinamos que la velocidad con la que ha empezado a desapar era de 87. Esta forma de cálculo se utiliza cuando hay problemas de juicios, de choques para hacer un juicio. Entonces la unidad operativa de tránsito hace estos cálculos para determinar con qué velocidad estaba yendo originalmente el vehículo. ¿En base a qué? A las distancias de frenado. Entonces, de esa forma se puede saber, se puede estimar con qué velocidad estaba ese vehículo antes de chocarse, digamos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí vamos a terminar hoy la clase. Espero que hayan entendido un poquito y vamos a quedar en eso, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, el sábado vamos a continuar, ¿ya? Entonces descansen, a ver cuántos han quedado. A 54, ¿cuántos serán? No me acuerdo cuántos teníamos, 69, ¿no? Sí. O sea, 10 se han ido rapiditos. Bueno, no importa. Vuelvo a repetir, cualquier rato voy a tomar sorpresas también, ¿ya? Cuando haya pocos alumnos, ese día voy a tomar sorpresas. Bueno, entonces hasta el sábado, si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Ingeniero, que chao, chao. Un gusto, José. Chao, Ariel. Nos vemos. Chao, Diego. Chao, Johnny. Hasta el sábado. Que estén estudiando siempre. Lean su librito, ¿ya? Chao.